a la mujer como sinónimo de, pues, de un animal o de un objeto, ¿no? De hecho, si a las mujeres no se les reconocía una vida pública o una vida política, era precisamente por eso, porque se pensaba que las mujeres no éramos suficientemente inteligentes para tomar decisiones. Amigos de Derecho en FA, yo soy Patricia Montalvo y estoy muy feliz de acompañarlos en esta nueva emisión de su podcast favorito. Claro que sí, como cada semana ya religiosamente en pues su podcast favorito, pues ya venimos a hablar de algo completamente nuevo. Como se habrán dado cuenta, hace 8 días intentamos hacer un nuevo formato en el que pues básicamente criticamos algunas cuestiones que nos han tocado vivir y sobre todo nuestra realidad, ¿no? Y el día de hoy no es la excepción, así es que vamos a tratar un tema, pues la verdad es que sí, bastante delicado, y no solamente a nivel pues país, por ejemplo México o América Latina, ¿no? Sin embargo yo creo que es un problema realmente mundial, y no solamente de las épocas contemporáneas, sino en toda la historia de la humanidad. ¿Tú qué opinas, Patricia? Desafortunadamente esta ocasión no traemos como que un tema tan novedoso. Sin embargo, pues creo que es un tema de ahora y de todos los tiempos, por desgracia. Creo que uno de los principales problemas derivado de la pandemia y demás, pues ha sido también el incremento de violencia. Violencia hacia las mujeres, para ser más concretos. ¿Tú qué piensas? A lo mejor en este lapso que hemos estado guardados, por así decirlo, se ha agudizado, se ha visibilizado más, porque pues obviamente nuestras rutinas, nuestros hábitos se han visto interrumpidos, ¿no? Entonces quizás le prestamos más atención a todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero como yo digo, es algo que realmente lastimosamente también no es nada nuevo, es algo que ha acompañado a la historia de la humanidad, pues yo creo que desde siempre, ¿no? O sea, no podríamos decir que a raíz de ciertas cuestiones o de ciertos movimientos sociales o de cierta época o de ciertos regímenes se han agudizado. Yo creo que ha sido un problema desde antes de la historia misma. Claro, yo creo que desde el origen del mismo hombre, ¿no? Y es que, fíjate, precisamente, el día de ayer estaba viendo un video precisamente de Bárbara de Regil, donde decía una cosa así como, de verdad, me sorprendió muchísimo. Decía una cosa así como, si eres mujer y en este momento estás viviendo una situación de violencia en tu hogar, vayas con tu agresor y le digas que por favor te respete, que tú eres un ser de luz prácticamente y que mereces ser respetado. Créeme, ese tipo de contenido por personas que en realidad tienen un gran alcance, me parece incluso peligroso, Fer. Yo creo que muchas veces no tiene nada que ver con, o sea, sí, obviamente hay una violencia de género, por supuesto, claro que sí. Sin embargo, también yo creo que muchas veces no se trata como que del género como tal, o sea, de hombres contra mujeres o de hombres que victimizan a mujeres. Yo creo que también son las cuestiones, pues no sé, políticas, culturales, económicas, en las que se envuelven las personas. Cualquier persona pensaría que por el simple hecho de que ella sea mujer tendría que estar pues sensibilizada con estos temas, tendría que estar concientizada en este tipo de cuestiones. Sin embargo, nos damos cuenta que no es así. Quizás su esfera social, las influencias que ella tiene, su círculo próximo, realmente no está en contacto con este tipo de violencia. Quizás para ella o para este tipo de personas es algo que realmente no saben que sucede, o bueno, saben que sucede, claro que sí, pero no saben realmente cómo es este impacto, ¿no? Entonces habría que considerar eso, porque te apuesto que no va a decir lo mismo una persona o una mujer indígena de 18 o 20 años que la venden ahí en Tabasco, en Chiapas, a esta persona que realmente pues parece que no está con los pies en la tierra, ¿no? Así es, parece que viviera como en un mundo paralelo, ¿no? Al que pues hemos vivido, yo creo que la mayoría de las mujeres. Y pues precisamente de eso va este tema. Hace ratito comentábamos un poco acerca del origen de este problema. Y si bien yo creo que, te repito, ha sido desde el origen del hombre mismo, hay ciertos aspectos de la historia que como abogada pues sí me han sacado muchísimo de onda, porque yo no sabía nada de esto hasta que decidí, bueno, pues leer un poquito más. Y vaya sorpresa,
Yo creo que como estudiantes de Derecho desde el primer cuatrimestre nos han repetido que existe o que existió algo denominado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Te suena? Sí, sí, efectivamente sí. Yo creo que para todos, ¿no? O sea, todos los estudiantes están familiarizados con este tema. Pues deberían de... Bueno, al menos si estudian Derecho, definitivamente sí lo tienen que saber. Y que me llamó muchísimo la atención es que a la par de esta declaración también surge la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1789. ¿Sabías eso? No, sinceramente no. Pues precisamente la escritora francesa Olympia exigía con esta declaración que a las mujeres se les reconociera o se nos reconociera los mismos derechos que había buscado la Revolución Francesa para los hombres. Imagínate cuál fue su destino. No sé, la quemaron o la ahorcaron, yo creo, ¿no? Mínimo la desterraron. Fue guillotinada por creer y exigir que los derechos que se habían buscado para los hombres debían ser también para las mujeres. Pues sí, la verdad es que, o sea, no te puedo decir, estoy impactado porque realmente con lo que se ve hoy en día y con lo que nos ha dicho la historia, realmente no me sorprende. ¿Que es indignante? Pues por supuesto que sí, sin embargo, no es pues para menos, ¿no? Sí, pero más bien a lo que voy es esa parte de omisión en una universidad pública como en la que yo estudié, por ejemplo, ¿no? O sea, siento que este tipo de temas son importantes, nos ayudan a concientizar desde dónde viene toda esta lucha que hemos perseguido las mujeres, ¿no? Pues sí, efectivamente, o sea, retomando lo que acabas de decir, sin lugar a dudas es algo que pues que no debería de ser, ¿no? Sin embargo, lo es y es tangible y tan es así que por eso estamos hablando el día de hoy de esto, ¿no? Y como ya habíamos dicho, yo creo que la pandemia no hace otra cosa más que visibilizar el problema que ya existe, ¿no? O sea, no es de que se haya... Bueno, o sea, obviamente sí, ¿no? En confinamiento las estadísticas nos han dicho que realmente los agresores son sinceramente los mismos familiares, ¿no? Muchas veces el agresor es el mismo familiar, ¿no? Entonces al estar encerrado al 100% en la casa, pues obviamente se han disparado estos casos de violencia contra las mujeres, ¿no? Pero tu perspectiva obviamente como abogada y sobre todo como mujer, ¿dónde crees que fue el punto de inflexión en donde se empiezan a luchar por esa igualdad? Pues es que desde mi punto de vista es precisamente, tal vez un poco antes que de Olympia. De hecho sería para mí desde Cristina de Pizan. En 1405 en realidad, cuando saca su obra La ciudad de las demás, donde ella hacía como un análisis en realidad, donde revelaba que las mujeres podíamos aspirar a una mejor vida junto a los hombres. O sea, hago hincapié en esta frase porque no ofrece una perspectiva de superioridad del género femenino, pero tampoco una sumisión, ¿no? Era exactamente lo que te iba a decir, o sea, no habla de una... Exactamente, pues es que lo acabas de decir, una superioridad, o sea, habla de estar a la par, ¿no? Y yo creo que al final de cuentas eso es lo que deberíamos buscar, ¿no? A lo mejor no, obviamente sí es violencia de género, o a lo mejor sí se considera violencia de género, pero no está tan palpable, ¿no? Por ejemplo, a lo largo de la historia ha habido grandes descubrimientos y grandes aportaciones a la ciencia, el clásico, el cliché de Madame Curie, pero es la verdad, ¿no? O sea, que pues tuvo la fortuna de que se visibilizara, su situación, ¿no? Pero imagínate cuántas mujeres han de haber aportado a la ciencia, cuántas mujeres han de haber aportado a la literatura, al arte, etc. Y fueron despojadas de ese derecho o de ese reconocimiento por el marido, por el primo o por cualquier hombre. Sí, de hecho yo también había leído, había escuchado que realmente ahorita no recuerdo su nombre, pero por ejemplo la madre de la paleontología moderna es una mujer. Realmente no recuerdo su nombre, pero ella fue la que empezó a descubrir esos animales, ¿cómo decirlo? O sea, suena como la película, ¿no? Pero aquellos animales fantásticos que hoy sabemos que son dinosaurios, ¿no? Entonces ella empieza a hacer excavaciones, empieza a descubrirlos y obviamente es un hombre quien se queda el crédito, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones que a lo largo de la historia yo creo que también hemos tenido un retroceso cultural y sobre todo también científico, precisamente por querer opacar el talento pues de algunas personas que podremos decir en ese entonces tuvieron la mala fortuna de ser mujeres, ¿no? Porque si eras mujer no contabas. Exacto, es más bien como esa parte de hacer pues no una analogía, pero sí como una identificación, ¿no? Es decir, a la mujer como sinónimo de
pues de un animal o de un objeto, ¿no? De hecho, si a las mujeres no se les reconocía una vida pública o una vida política, era precisamente por eso, porque se pensaba que las mujeres no éramos suficientemente inteligentes para tomar decisiones al respecto, o sea, en una vida pública como tal, desempeñar un cargo, ejercer una profesión incluso, ¿no? Y bueno, sí, me alegra que hables ahorita ya de la vida pública política del ser humano, porque, pues, por ejemplo, otro gran hito que se consiguió en el siglo XX, pues, es el acceso de la mujer al voto, ¿no? Y mucha gente dice que es gracias a los modos de producción que efectivamente la mujer alcanza este derecho, por así decirlo. Te pongo en contextualización, ¿no? Estamos hablando de una Segunda Guerra Mundial que obviamente deja desgastadas a las potencias tanto del eje como a los aliados, ¿no? Entonces, obviamente hay, ¿cómo decirlo?, escasez de hombres, por así decirlo, ¿no? Porque realmente sabemos que es un conflicto bélico bastante importante, y a raíz de eso los modos de producción son los que orillan, por ejemplo, para producir alimentos, para producir armamento, para producir todo este tipo de cuestiones, obligan al gobierno en turno a hacer que las mujeres, que eran las, por así decirlo, las únicas que quedaban en estos países, se anexen a la fuerza laboral, ¿no? Y al anexarse a la fuerza laboral, tenemos como resultado el hecho de que, pues obviamente, si ya producen, si ya pagan impuestos, si ya hacen todo este tipo de cuestiones, obviamente empiezan a exigir los mismos derechos que los hombres, ¿no? Entonces tenemos que a partir de los años 50 se les empieza a dar este espacio en la vida pública a las mujeres. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Tú crees que si no hubiese sido por esta Segunda Guerra Mundial, si precisamente los modos de producción no hubieran obligado a la mujer a inmiscuirse, ¿no?, por ejemplo, en la fuerza laboral, crees que el derecho al voto se hubiese postergado? Yo creo que, sin lugar a dudas, eso fue una lucha, porque más que el hecho de que se les hayan otorgado derivado de eso, suena más bien como a un regalo que les hicieron. Y no, yo siento que en realidad se trató de una lucha y que no fue de unos 5 años o de unos 10 años atrás. O sea, yo te estoy hablando de una identificación de la mujer, una exigencia de la mujer por obtener cierta libertad, cierto reconocimiento como ser humano dentro de una sociedad desde el año 1405. Sí, pero aquí está la diferencia esa. O sea, por ejemplo, en 1405, o sea, las mujeres no figuraban en las modos de producción, ¿no? Entonces, por ejemplo, también, ¿no?, si se celebra el Día de la Mujer, pues obviamente sabemos que es porque se quemaron a mujeres. ¿En dónde? Pues en una fábrica, ¿no? Se conmemora. Bueno, sí, se conmemora. Y precisamente volvemos a lo que te acabo de decir, ¿no? O sea, es en una fábrica. Ellas al producir, obviamente, o sea, no te estoy diciendo que les dijeran, ay, sí, ya ten tu derecho, ya, qué bonito. No. O sea, obviamente, como tú lo acabas de decir, fue una lucha, ¿no? Porque ningún derecho se gana, pues, más bien los derechos yo creo que se arrebatan más que otra cosa, ¿no? Le ganas terreno al Estado. El Estado obviamente lo que quiere es controlar, por supuesto, ¿no? Sin embargo, nosotros los ciudadanos tenemos que ganarle ese terreno al Estado, arrebatándole esos derechos, y ellos no tienen, bueno, el Estado ya no tiene otra forma más que otorgárnoslo, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí hay una lucha, pero precisamente a raíz de eso, ¿no? Porque las mujeres ya organizadas, ya figurando en la vida pública, dicen, bueno, ok, si yo aporto, si yo trabajo, si yo produzco, si yo enriquezco este país, pues tengo el derecho a los mismos... De que se me reconozca como ciudadano en realidad, ¿no? Porque de hecho a eso va el derecho al voto. Ajá, efectivamente, ¿no? Entonces se empieza a hacer la lucha, y a raíz de eso es que el Estado tiene que ceder. Obviamente fue una lucha. Si no hubiese existido ese acontecimiento, probablemente sí habría tardado más tiempo, pero siento que definitivamente es algo que se iba a conseguir. Otra cosa que quería aclarar aquí desde hace un rato, cuando nosotros, bueno, tú y yo estamos hablando de violencia de género, creo que igual nos hizo falta como contextualizar un poquito a nuestra audiencia. Violencia de género debería entenderse como una actitud que toman ciertas personas o cierto género en contra del otro, ¿no? Con la intención de dañarlo. Pero esto bien puede ser de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre. Sin embargo, es más común, desafortunadamente, que sea en el caso del hombre hacia la mujer, ¿no? Pues sí, bueno, después de saber qué debemos entender por violencia de género,
También algo que, por ejemplo, hoy ya en nuestros tiempos contemporáneos, algo que nos acompaña mucho, pues la lucha feminista, ¿no? Sin lugar a dudas es un movimiento, ¿no? Y no solamente, o sea, sinceramente, yo ya no sé realmente qué es lo que busca, ¿no? Obviamente busca igualdad en derechos, en oportunidades, etcétera, ¿no? Pero ha sido fuertemente criticado, y sobre todo porque muchas veces los mensajes que mandan suelen ser contradictorios. ¿O tú qué opinas? Yo creo que sí, que desafortunadamente se ha perdido el objetivo en realidad del movimiento. Lo que buscaba, bueno, y te lo voy a decir de esta manera, son como 3 etapas, o lo que se denominan 3 olas, ¿no? La primera de ellas buscaba la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Y esto qué suponía? Bueno, pues que si tú puedes trabajar, yo también puedo. Si tú tienes derecho a un salario, yo también tengo derecho a un salario. Suponía, pues sí, tal cual la igualdad en derechos, ¿no? Me atrevería yo a decir aquí que no tanto en oportunidades, pero sí en derechos. Ya con la segunda ola, lo que se busca es una equidad. Esto tal vez te va a confundir, pero lo que se busca en la equidad, en esta segunda ola, ya no es tanto el que se reconozca que somos iguales. En esta segunda ola se reconoce que las mujeres tenemos ciertas diferencias biológicas, incluso, con respecto a los hombres, ¿no? Y que así como somos distintos de manera biológica, también hay otros factores que enmarcan ese tipo de diferencias. Uno de ellos es el trato en una sociedad. Si bien se obtuvieron ciertos derechos, no menos cierto es que si tenías derecho a trabajar, eso no significaba que tú y el hombre que realiza el mismo trabajo que tú fuese a tener el mismo salario que tú, ¿no? Y es lo que supone con la segunda ola, que se reconozcan que no somos iguales, que existen diferencias entre nosotros y que las principales diferencias son en el trato en sociedad. Entonces se busca que se implementen políticas públicas en función de esas diferencias, ¿no? De que se nos identifique como un sector vulnerable y se nos proteja. Y posteriormente... Sí, o sea, como allanar el camino para que realmente podamos vivir como que en armonía. Solamente hay diferencias biológicas. Entonces yo creo que con equidad lo que buscas es realmente aceptar que no somos iguales, pero aún así equilibrar, por así decirlo, el trabajo en una manera en la que ambos nos beneficiemos, ¿no? Sí, claro. Y de hecho yo pienso que, mira, yo sé que muchos hombres y mujeres también pueden estar hartos de estos temas, ¿no? Y que incluso como hombres muchas veces han dicho, ¿no? ¿Por qué existe el feminicidio y no el masculinicidio o en fin, ese tipo de términos, ¿no? Y es precisamente en función de esta razón, ¿no? Si se busca la equidad, se va a buscar que se legisle en función a esas, ¿cómo decirlo?, desventajas sociales que tenemos. Entonces yo pienso que es precisamente de esta segunda ola donde se busca legislar de esa manera. Por eso el término de feminicidio. Y bueno, actualmente nos encontramos en la tercera ola, y esta ola busca la paridad de género. No sé si has prestado atención a los spots de radio o de televisión de la Cámara de Diputados que dice Legislatura de la Paridad de Género. Pues esa paridad de género busca que precisamente para poder legislar en favor de las mujeres es necesario que existan mujeres legislando. Entonces la paridad de género busca un espacio en la vida política para las mujeres. De ahí las cuotas de género, que ese también podría ser otro tema. Y es que yo creo que también mucho de las cuestiones de la equidad de género y de por qué la mujer no se visibiliza como líder y todo eso, o sea, a lo mejor también no es una cuestión ya de géneros, ¿no? Es una cuestión ya social, lo que acabamos de decir. La gente realmente, no tengo nada que hacer. No tengo otra mejor cosa que hacer más que hacer mi currículum, tomar 3-4 pendejos cursillos de amparo, porque es lo que está de moda, el amparo y el nuevo sistema de justicia penal. Que diplomado de no sé qué, que taller de no sé qué, que taller de la audiencia inicial, cabrón, eso lo lees en la ley. Pero oye, cuando uno ve la publicidad en Facebook y ve los temarios, entre comillas, dices, oye, todo eso está en la ley de amparo. Oye, todo eso está en la ley federal del trabajo, ahorita que se va a poner mucho de moda. Oye, todo eso está en el nuevo código de procedimientos penales. O sea, yo sinceramente no veo como por qué pagar 5,000, 6,000 pesos para adquirir algo que pueda estar en internet, que puedo leer yo mismo, que puedo ejercer. Que te puedes encontrar en un podcast de Derecho en Fa. Ajá, exactamente. O sea, y realmente yo creo que, o sea, más que preparación, obviamente por parte de las empresas, pues obviamente es negocio. Pero yo no sé si la gente que va a esos cursos, yo no sé si la gente o sea, ¿por qué lo haga? Si por la constancia de valor curricular, si vaya realmente porque quiere aprender.
o sea, o si no se dé cuenta que eso está en la ley, o más bien si no han ni siquiera abierto la ley como para darse cuenta que precisamente eso está en la ley, ¿no? Entonces yo creo que uno de los problemas más fuertes que enfrentamos el día de hoy no es el acceso a la información, o sea, información hay de sobra, sino identificar cuál es buena información y cuál no. Exacto, ¿y por qué información pagar? O sea, si te van a dar un megacurso sobre derecho espacial, bueno, a lo mejor sí vale la pena, ¿no? Sí, ¿no? Pero no sobre, pues, laboral, amparo, penal. O sea, ¿ya qué tiempo tiene la reforma en materia penal? En fin, yo siento que son temas que ya están supravalorados. Bueno, o sea, sí, pero obviamente ya nos súper desviamos del tema, ¿no? Pero sí, ya bien, o sea, para recapitular, o sea, hay una falta de interés total, o sea, no solamente por parte de mujeres, sino pues también de hombres. Y por supuesto que hay que legislar en pro de esa paridad y de esa equidad de género. Precisamente eso sucede, yo creo que en un momento justo, ¿no? Para los tiempos que estamos viviendo, en el que se tipifica el delito de feminicidio, ¿no? Y precisamente es al lugar donde quería yo llegar, ¿no? Porque es algo muy, pues, ¿cómo decirlo? Impactante, es algo muy... ¿Qué otro calificativo le pondrías? Impactante, denigrante, horripilante, todo este tipo de cuestiones. Ver realmente cómo, hasta dónde puede llegar la gente, en este caso, pues, la mayoría hombres, en su afán de pues yo qué sé, de denigrar a la mujer o este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar el odio? Yo creo que, obviamente esto pasa alrededor de todo el mundo, pero yo creo que se ha agudizado mucho en América Latina, ¿no? Pues sí, yo siento que sí. De hecho, me sorprendió un poco, estaba viendo un reportaje de Proceso, en realidad creo. Vaya sorpresa, México es el país número 1 en feminicidios. Y bueno, por ejemplo, volvemos a lo que decías hace rato, ¿no? Que mucha gente se queja, ay, entonces ¿por qué no hay masculinicidio, etcétera, ¿no? Lo que tú quieras. Pero también hay que ver las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, uno como abogado está más cerca de todo este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, y si tú te pones a leer las formas en las que la gente, obviamente ya después de los respectivos peritajes, obviamente ya después de, pues, agotadas todas las instancias del procedimiento, ya que tienes el expediente perfectamente integrado, te das cuenta de toda la hazaña y el odio, ¿no? que existe precisamente detrás de todos estos crímenes. O sea, gente que realmente las destaza, que realmente todo el mundo ya sabemos lo que pasa, ¿no? Sí, o sea, comete las peores aberraciones en contra de las mujeres, sí. A lo que yo voy es precisamente a eso, ¿no? O sea, hasta dónde podemos llegar. Y yo creo que este tipo de delitos es más que necesario. Pero ojo, aquí yo tengo que hacer 2 puntualizaciones. Una, no porque un hombre mate a una mujer, tampoco estamos hablando que sea un feminicidio. No, claro que no. O sea, no por el simple hecho de que un hombre mate a una mujer, estamos hablando de feminicidio. Esa es una. Y 2, de nada sirve el tipo penal de feminicidio si realmente hay un problema más grande todavía que se llama impunidad. Sí. Sí, porque, o sea, de nada nos sirve tener las penas mayores, 60, 70, 80, prisión vitalicia, lo que tú quieras. Si efectivamente bueno, y de la mano con todo esto también va el no denunciar desde etapas tempranas. O sea, porque la violencia se detecta, ¿no? Claro, y de hecho, me parece hace 5 años, algo así, se implementó el violentómetro para medir los índices de violencia y detectarlos, ¿no? Y sobre esto precisamente quería mencionarte que aparte de todos esos problemas de impunidad, de no denunciar a tiempo, es que de verdad es sumamente difícil para las víctimas de violencia muchas veces el darse cuenta, el identificar que están siendo víctimas de esa violencia. Y además todavía, o sea, como si eso fuera poco, cuando finalmente se deciden a denunciar, pues ¿qué pasa? Se encuentran con servidores públicos que parece que son insensibles, que en lugar de apoyarlas, de darles un seguimiento como debería de ser, de respetar su dignidad, incluso las vuelven a agredir. Efectivamente, y aquí caemos en el término que se llama revictimización, ¿no? Y volvemos al mismo, ¿no? Es una parte del derecho penal que es derecho victimal y que nadie se pone a hablar de eso. O sea, es muy bonito la audiencia de vinculación al proceso, que los derechos del imputado, que la chingada, ajá, y la víctima, ¿dónde la dejas? Exacto, y de hecho, precisamente, la Ley General de Víctimas contempla que se les debe brindar atención inmediata, ¿no?
Yo creo que en el siguiente podcast lo que deberíamos hacer es hablar de derecho victimal, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque es un tema bastante interesante, sí. Para complementar todo esto del feminicidio, ¿no? Y de la violencia de género. Sí, yo creo que sí. Convendría hacerlo. Sí, ¿no? O sea, la parte de... Podríamos ponerle así un título como de... La parte del derecho penal del que nadie habla, ¿no? O ya dejen de hacerse pendejos con las audiencias iniciales. Por favor. No, pero, o sea, ya, pues retomando el hilo, por supuesto, ¿no? Sufrimos, bueno, las víctimas en este caso, una, como bien lo acabas de decir, ni siquiera se dan cuenta que están siendo violentadas, y dos, cuando se atreven a denunciar, la autoridad revictimiza y no las apoya, ¿no? Entonces, obviamente tenemos ahí un grave problema. Sí, de hecho es también algo que quería mencionarte. Yo pienso que una de las principales razones por las que no han funcionado las políticas públicas que se han implementado, ni las legislaciones que se han hecho, y es porque ven todo ese tipo de violencia, los ven de manera aislada, ¿no? El feminicidio es la máxima expresión, o sea, es lo más grave que se puede cometer en contra de una mujer, ¿no? Sin embargo, hay varios escalones, varios eslabones que pueden prevenir de cierta manera el feminicidio, y sin embargo no se están tomando las medidas correspondientes para evitarlo. Pues sí, lamentablemente yo creo que en ningún momento tendremos que llegar a esto, ¿no? Pero hay que ser realistas, es algo que pasa y lamentablemente pasa más a menudo de lo que quisiéramos admitir. Y sin embargo yo creo que también es algo que nos está rebasando, ¿no? Cada día hay más casos, existen más delitos de este tipo, se vuelve más complicado darle la importancia que merecen, ¿no? ¿Por qué? Porque se están normalizando, ¿no? Y al normalizarlo la gente dice, pues X es algo que pasa todos los días y es algo pues normal, ¿no? Como hoy en día vemos normal las balaceras, como hoy en día vemos normal el asalto, el secuestro y todo este tipo de cuestiones. Simplemente son una cifra más, ¿no? Más sin perder la capacidad de asombro. Es muy difícil. Pues entonces tomaríamos este espacio, ¿no? Como hacer un exhorto para la sociedad, para las personas que nos escuchan. Invitarlos a que no normalicen este tipo de situaciones, ¿no? Busquen la manera, si están viviendo una situación similar de violencia, pues busquen la manera de denunciar, de acudir a fundaciones, albergues incluso para mujeres que son violentadas, pueden ayudarles mucho, ¿no? Por ejemplo, eso sí lo puedes hacer aquí en la ciudad, ¿no? Pero hay mucha gente realmente que ni siquiera acceso a internet tiene. Que ni siquiera acceso a este podcast. O sea, si realmente ni siquiera conocen. La verdad es que es muy triste, o sea, es muy muy triste porque a lo mejor nosotros lo decimos muy fácilmente, ¿no? Y volvemos a lo mismo, lo que yo te había dicho desde el inicio, ¿no? Que pues depende de nuestro grado de estudios, de nuestro nivel socioeconómico, etcétera. A lo mejor nosotros también estamos cayendo en el mismo error de Bárbara de Regil al decir, no, pues ve a fundaciones, no, pues ve, cuando realmente las mujeres que realmente sufren ese tipo de cuestiones quizás ni para comer tienen. Sí, y en realidad no se dan cuenta, ¿no? Como que están siendo violentadas. Es normal. Quizás ni obviamente su familia no las apoya. Quizás tienen 6 hijos y van por el 7º y realmente a lo mejor ni siquiera saben ni siquiera leer y escribir. Pues sí, hay gente que vive literalmente en medio de la sierra. Entonces, ¿hay quién se va a enterar? No, deja, y si hay un feminicidio, ¿hay realmente quién se va a enterar? ¿Quién les va a ayudar? Sí, pues sí. O tampoco hay ese tipo de instituciones cerca. Pues es una pena, ¿no? Pero pues es lo que pasa hoy en día y hay que tratar de ayudar en la medida de lo posible, ¿no? Por ejemplo, obviamente si tú tienes acceso a este podcast como mujer y te das cuenta de que estás siendo violentada, bueno, entonces a lo mejor tú sí puedes hacer la diferencia, ¿no? A lo mejor tú sí puedes ir a una fundación, a lo mejor tú sí puedes denunciar, a lo mejor tú sí, pero obviamente también hay mucha gente que no lo va a poder hacer, ¿no? Y va a ser víctima de esto. O sea, es la realidad. Antes de irnos, me gustaría mandar saludos para la amiga Luz del Carmen, que ya habíamos comentado. También para Ismael, para José María y para Estefan. Pues un saludo y un beso a todos. Perfecto. Pues un saludo, ¿no? Y sobre todo comenten, ¿no? Claro, que interactúen con nosotros. No solamente mediante inbox o mediante WhatsApp por privado, ¿no? Sino mediante nuestras redes sociales, que para eso están. Y pues bueno, entonces yo creo que ahora sí, por nuestra parte es todo. Mi nombre es Fernando Cortés. Yo soy Patricia Montalvo. Y nos vemos la próxima semana, ya saben, su podcast Derecho Fa. Adiós.